El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Hablaremos del gran poeta, periodista, novelista y escritor César Vallejo, quien nos dejó magníficas obras, las cuales hoy en día podemos disfrutar. Una de sus grandes obras de arte comprometido es Lucao, quien nos muestra las injusticias que se vivieron en el año 1929 en Francia. Nos lleva a la reflexión de la vida en la actualidad, donde la injusticia abunda. Pero ¿alguna vez se han preguntado cuál fue la ideología vallejiana de César Vallejo en Lucao? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. Las obras de teatro del gran escritor peruano son muy reconocidas a nivel mundial, ya que establecen un vivo retrato de la época que le tocó habitar. Sin duda alguna es un arte auténtico, leal y consecuente. Más que un relato pasado, traza y diseña lo que puede ser un relato nuevo, donde se atreve a enfrentar la injusticia desde una posición contraria al capitalismo. Nuestro escritor trujillano nació el 16 de marzo de 1892, en el centro poblado de Santiago de Chuco, perteneciente al departamento de La Libertad. Sus progenitores fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Ángeles Mendoza Gurrinero, donde tenía 11 hermanos y él era el menor. De pequeño estudió en la escuela número 127 de Santiago de Chuco y finalizó sus estudios secundarios en la escuela de San Nicolás de Huamachuco. En 1913 retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo y en 1915 finalmente obtiene su grado de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Por consiguiente, después de su excursión a Rusia de 1928 y 1929, el bate peruano se caracterizaba por una perspectiva interna y una aflicción personal, enfocándose fuera en el sentido de búsqueda para fines públicos y políticos de su redacción. Años después, al viajar a París y luego a España, se introduce por los ideales marxistas y empieza a redactar sus primeras obras dramáticas. En su escritura se enfrenta a un inédito drama proletario, al servicio del pueblo y que se aleja del teatro burgués desmedido como lo presenta su gran obra teatral Lucao. Pero, ¿qué piensa Vallejo de la crisis de 1929? La crisis de 1929 surge en los Estados Unidos, donde los grandes bancos prestaban dinero a cifras muy altas. Es por ello que poco a poco es que surgió la crisis, hasta que los empresarios decidieron vender sus empresas para no perder por completo lo invertido. Y da como origen la crisis que se extendió por todo el mundo, asimismo hasta llegar a la crisis a Francia. También se encontraron despedidos masivos con constantes manifestaciones y huelgas de los obreros. Vallejo participa efectivamente en estas protestas en plena agitación social y política. Escribe su obra teatral Lucao en 1930. Se refiere directamente a ese contexto. Lucao es el cierre de una empresa capitalista y la contradicción es que este hecho se genera entre los empresarios y obreros. La obra Lucao es una pieza dramática, la cual cuenta con más de 30 personajes y una gran duración de 5 escenas, escrita por el gran escritor trujillano César Vallejo. Nos localiza en la crisis financiera del año 1930, con cierres de fábrica, crisis de representaciones del Estado y sobre todo las huelgas. Haciendo uso de un lenguaje cinematográfico y de distintos estilos teatrales, presenta un conflictivo escenario social cuya contemporaneidad es tan reveladora como impactante, donde abarca temas de trabajo y capital debido a las protestas obreras ante el cierre de la fábrica, donde trabaja, contra la que se emplea con éxito la huelga como medio de presión para hacer valer sus derechos. En ella, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos, es decir, la oposición mutua entre los personajes, donde los obreros aparecen como virtuosos y amantes del trabajo. Por otro lado, tenemos al grupo que detenta el poder y es tildado de corrupto, ocioso, ruin, malvado y perverso. ¿Y qué vamos a hacer si nos echan a la calle? Para comenzar
comenzar, tengo uno que se va a molestar mucho y tengo una novia que mantener. Oye tú, ¿de qué te ríes? No es gracioso. Todos tienen algo que perder. ¿Qué hará José y sus hijos? Y Vergara, que tiene una novia que mantener. Isaac, pero no te pongas en ese plan. Vamos, ya les he dicho que van a cerrar y se hacen las mulas. Tenemos que hacer algo, camaradas. No nos podemos quedar así. Pero primero debemos averiguar algo, o asegurarnos, camaradas, de qué es lo que verdaderamente está pasando. Pero si todo el mundo lo sabe, el vigilante lo ha dicho. Cállense, señores. Debemos hacer algo. Repito, camaradas, van a cerrar de un momento a otro. No nos queda de otra. Tenemos que movilizarnos, hablar con el sindicato. Camarada, el ministro y gobierno no hacen nada. Camarada, ¿usted cree que esas cojudeces el ministro no hace nada? Hay una crisis, camaradas. Es necesario unirse. Buenas tardes, señores. Hoy estamos reunidos para llegar a un acuerdo sobre la situación de los obreros. Buenas tardes, empresarios y ministros. Yo soy el representante de los obreros este día. No podemos quedarnos sin trabajo. Señores, hemos tomado una decisión y se cerrará la fábrica por la crisis nacional que estamos viviendo. Por lo tanto, disminuiremos el salario de los obreros. Señores, no pueden hacer eso. Ellos tienen necesidades y tienen que solventar sus gastos. Tienen razón. No pueden hacer eso, señores. Señores, la pérdida en la automotriz se han declarado con números muy altos. No es justo. Nosotros los obreros, ¿dónde quedamos? Necesitamos una solución. No nos pueden votar como cualquier cosa. Señores, la decisión ya está tomada. Se cerrará la fábrica el próximo lunes. Repito, no es justo. No nos pueden hacer esto. Me rehúso y todos mis compañeros de trabajo. Usted cállese o lo meteremos a la cárcel. Ya tomamos una decisión y con ello damos por terminada la reunión. Camaradas, les tengo malas noticias. La dirección ha decidido el cierre de las fábricas para el próximo lunes. No cerrarán, no cerrarán. Trabajo, trabajo. Debemos estar unidos. No podemos dejar que ellos ganen. Debemos estar unidos, señores. Lucharemos por nuestro trabajo. Camaradas, merecemos un buen trato. Todos somos iguales. Ellos están con lujos. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde quedamos? Lujo, señores. Señores, debemos luchar para mantener nuestro trabajo. Camaradas, debemos defendernos. Una huelga es lo que debemos de hacer. Señores, es hora de ponernos en marcha. Que inicie la huelga. Look out. Justicia para nosotros los obreros. Lujo, lujo. Trabajo, trabajo. No nos podemos quedar en la calle. Justicia, no cerrarán. Trabajo, trabajo. Alto, alto. Paren este desorden. No cerrarán la fábrica, no cerrarán. No cerrarán la fábrica, no cerrarán. Lujo, señores, lujo. Justicia para todos. Que se respeten los derechos de todas las personas. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la clase obrera! ¡Look out! ¡Look out! Trabajo, trabajo, look out. Justicia, justicia. Trabajo, trabajo. Look out, look out. Te mataré. La escena anterior, plena de fulgores sangrientos, luz roja sobre la ciudad. Luego, lentamente el sol aparece y es pleno día. Delante de la gran puerta abierta de la fábrica, se agrupan los obreros que llegan solos en pequeños grupos. Aquí y allá, algunos policías municipales circulan con aires. Camaradas, la huelga ha terminado y al fin hemos ganado.
¡Hurra! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva los compañeros! ¡Viva la revolución! ¡Viva la unión de ¡Viva todos la los unión de trabajadores! todos! ¡Viva los ¡Viva la clase obrera! ¡Hurra! ¡Viva los compañeros de huelga! ¡Viva! ¡Hurra! ¡Viva la clase obrera! ¡Vivan los compañeros de huelga! ¡Viva la revolución mundial! ¡Viva! Es el desenlace final del conflicto social que culminó justo cuando nuestras fuerzas estaban por terminar, bajo el peso del hambre y la miseria. Todos los patrones tenían el apoyo del gobierno, las opiniones, todos estaban de su lado. Pero sepan, camaradas, que nosotros tenemos una fuerza imprescindible, que es la solidaridad de los obreros y la unión de los proletarios. Sí, camaradas, la ayuda mutua, la fraternidad de todos los obreros y proletarios. Sí, camaradas, la ayuda Proletarios de todos los países unidos, no olviden jamás que esta unión nos pertenece solos y únicamente a nosotros. Sepan, camaradas, que el gobierno y los patrones no se han doblegado, sino al frente de una huelga en general en todo el país. ¡Sarta de ardillas! ¡Cobardes, mentirosos y asesinos! Se les ha dicho que nada injurias. Estén tranquilos y tengan cuidado con lo que dicen. ¿Qué ha dicho? Se tiene derecho de hablar. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Sean impacientes, camaradas. Hasta el mismo ministro de Trabajo se ha visto capitulado ante el riesgo de una huelga general. Y ahora, camaradas, decididos más que nunca en hacer valer nuestros derechos, sin olvidar lo que cada huelga nos ha costado en sangre y muerte. ¡Que viva el camarada Dayan! ¡Que viva! ¡Que viva el camarada Dayan! ¡Que viva! Camaradas, ya es momento de entrar a trabajar y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Nunca más estaremos bajo el rubro del patrón. Esta es nuestra nueva era, camaradas. ¡Viva la clase obrera! En la obra Lucao observamos la revolución proletaria, que es cuando la clase baja se cansa de los abusos de las clases dominantes e intentan derrocarlos mediante huelgas. En la última cena, los obrerios cumplen con su objetivo, el de no ser despedidos y llegar a tener una remuneración por haber sido parte de ese escándalo. También esto da paso a una nueva era, es decir, una nueva forma de vivir para ellos, ganando el sueldo para el sustento de su familia por haber pasado tal angustia y penuria. La experiencia de Vallejo como ensayista, novelista y dramaturgo estuvo profundamente marcada por su conversión al comunismo. Esta conversión tuvo un proceso gradual, en el cual Vallejo pasó por varias etapas, como vanguardia revolucionaria. Y durante los 2 últimos años de su vida, un comunismo espiritualizado, y aun a pesar de las vicisitudes de su carrera artística, un rasgo de Vallejo era la sinceridad y la responsabilidad ante la verdad histórica. La obra Lu Hao corresponde al periodo en que Vallejo se adhiere más plenamente a la vertiente estalinista del marxismo, ya que no existe un único contexto situacional en Lu Hao. Es diferente en cada una de las escenas. Huelgas en la actualidad. Hoy en día en el Perú los desacuerdos laborales entre el trabajador y el empleador han llevado a una disputa por prevalecer sus derechos, trayendo como consigo las huelgas de los trabajadores. El derecho de huelga es cuya acción propia que buscan los trabajadores con los únicos objetivos, que es la protección de sus derechos e intereses, el cumplimiento de ciertas normas planteadas en el ámbito laboral. Buscan un trato justo y equitativo, libertad de trabajo, un estatuto de garantías y libertad de contratos. La huelga es considerada al mismo tiempo una de las maneras de solucionar los conflictos de manera colectiva. Debemos de saber que los conflictos de trabajo han estado presentes desde la Revolución Industrial y que las huelgas fueron aceptadas como un derecho del trabajador desde 1913, en el artículo 28. Finalmente, en la obra de César Vallejo, Lucao nos muestra la cruda realidad y maltrato que pasaron los obreros de la fábrica de metalurgia al ser despedidos, resaltando lo valientes que fueron para hacer conseguir su objetivo. Para concluir, debemos de ser conscientes de ello, ya que la huelga es un tema muy delicado, que nos debe pasar desapercibido por la sociedad, ya que lo único que hace todo ser humano en esta acción es la búsqueda de hacer valer sus derechos.
Por lo tanto, disminuiremos el salario de los obreros. Por lo tanto, disminuiremos el salario de los obreros. ¡Que viva la clase obrera! Para comenzar, tengo uno que se va a molestar mucho y tengo una novia que mantener. No cerrarán la fábrica, no cerrarán, no cerrarán la fábrica, no cerrarán. Lujao, señores, Lujao. Justicia para todos, hay que respetar los derechos. Camarada, el mini. Haciendo uso de un lenguaje cinematográfico y de distintos estilos teatrales, presenta un conflicto. En 1915 finalmente obtiene su grado de bachiller en la tesis El rampant. ¡Que viva el camarada Dayan! ¡Que viva! ¡Que viva el camarada!